Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando los cursos nada menos que de historia. En esta ocasión, como tú puedes visualizar chicos en la pantalla, vamos a desarrollar el curso de historia del Perú. Y esta clase de historia del Perú está dirigido para los chicos de nivel 3, ¿correcto? Nivel 3 y no te olvides que estamos con el primer tema del segundo periodo. Ojo, y continuamos nada más, ¿ya? Y acá, chicos, vamos a tocar nada menos que el tema de la crisis de la monarquía española. Porque estábamos viendo en el primer trimestre, chicos, nada menos que las rebeliones indígenas, los precursores de la independencia, pero en Europa pasó algo que complicó a España y las colonias, los virreinatos que tenía España en América, aprovecharon la situación para independizarse. Justamente vamos a ver cuál fue el contexto internacional, la situación en la cual se encontraba España para que luego ya las colonias, los virreinatos, empezaran sus procesos de independencia. Bien chicos, ahí está. Crisis de la monarquía española. Siglo XIX, inicios del siglo XIX. Situación, contexto. ¿Qué pasaba con España? ¿Se encontraba bien? Obviamente que no. Miren, ve, dice, ¿no? A ver, la crisis política española padeció y se agravó. O sea, ya había crisis en España, había crisis política, había crisis económica, pero esta se agravó, se incrementó porque España, ¿por quién se vio invadida? Por Francia. ¿Y quién era el que conducía a Francia? Nada menos que Napoleón Bonaparte. ¿Ah? Así que chicos, en ese entonces en Europa, en Francia, Napoleón Bonaparte empezó a invadir varios países, Austria, Prusia, Países Bajos, y ahora va a pasar lo mismo con España. Entonces, ¿por qué España se encontraba en crisis? Por la invasión napoleónica, que tuvo grandes repercusiones, consecuencias en las colonias americanas, porque ahora la metrópoli España estaba siendo invadida, ¿correcto? ¿Y cuáles fueron las causas, el contexto por la cual España se ve invadida? Uno, la influencia de la Revolución Francesa, 1789. ¿Se acuerdan las ideas de la Ilustración? El pueblo francés se había rebelado. ¿Mm? Y esas ideas también habían llegado a España. La crisis política de sus gobernantes. El rey Carlos IV, el rey Fernando VII estaban desgastados, tenían desprestigio, había una debilidad en su gobierno. Entonces, políticamente Francia no se encontraba bien, ¿no? Estos chicos, ¿no? La invasión napoleónica a Francia, que ya hablamos, ¿no? La difusión de las ideas anti-monarquías. El liberalismo, pues chicos, ¿no? Que rechaza las ideas de los monarcas, ¿ah? Y también el conflicto de Inglaterra con España, ¿correcto? Y una guerra obviamente trae consecuencias. Y bueno, y España no la pasaba muy bien. Entonces, eso pasaba para que se dé la invasión sobre el territorio español. Como tú puedes visualizar acá, acá encontramos a Portugal, esta es la península ibérica, esta es Portugal, acá está Francia o España, y acá se encuentra Francia, miren, ve. Ah, pero si te has percatado, todavía acá no existe Alemania, ni Austria, ni Italia, ¿ve? Porque Prusia luego se va a convertir en un país que vamos a ver en Historia Universal. Austria, bueno, sí tenía ahí territorio, pero mira, ve, Italia no va a tener inconvenientes. ¿Mm? Entonces, chicos, acá lo que sucede es que Francia no se va a encontrar bien y como la metrópoli no se encuentra bien, eso va a repercutir en las colonias, en los virreinatos que tenía España en América. Así que Nueva España, México, Nueva Granada, que sería Colombia, Venezuela, el Perú, ¿no? Y el virreinato de La Plata, la Argentina, empezaron, chicos, nada menos que a plantear las primeras ideas de separación de España, ¿correcto? Ya, esto pasaba en España, fue el contexto, ¿correcto? La crisis política española. ¿Saben lo que sucede? ¿Ya? Miren, para que España o para que Francia invade España había pasado algo. Miren, ve, Napoleón invade Portugal con el permiso del rey de España, Carlos IV. Ya, miren, en ese entonces, Napoleón Bonaparte
estaba invadiendo a los países. Y Francia había perdido, Napoleón había perdido la guerra con Inglaterra, la guerra marítima de Trafalgar. Entonces, como represalia, Francia, miren, Francia, todopoderosa, Francia ordena a todos los países, a Rusia, a Austria, a España, Portugal, a todos ellos, que bloqueen económicamente Inglaterra, que lo bloqueen. Pero un país lo desobedece a Francia. ¿Y quién era ese país? Portugal. Y Portugal se va a aliar con Inglaterra. Portugal no le realiza el bloqueo económico. Entonces, en represalia, en castigo, Francia decide invadir Portugal. Pero para eso, ¿qué tenía que hacer Francia? Pasar por el territorio español. Así que España, que era aliado de Francia, ¿correcto? Estaba ahí con Francia, no quería tener inconvenientes porque estaba Napoleón Bonaparte y sabía lo que iba a pasar. España dice, no, oye Francia, ¿quieres invadir Francia, no? O España le dice a Francia, ¿no? ¿Quieres invadir Portugal? Sí. Allá no hay problema. Yo a España te doy pase. Y Francia logró, sin ningún tipo de inconveniente, con autorización de España, pasar a territorio de los portugueses. ¿Y quién lo autorizó eso? El rey Carlos IV de España, con un tratado a punta que se llama Fontelieu. Entonces, con el tratado de Fontelieu, ¿qué sucede? Francia logra invadir a Portugal y pasar sin ningún tipo de inconvenientes por España. Así que España se había pues lavado la mano, quería quedar bien con los franceses, ¿correcto? Ya, de eso trata primero. Esto generó el motín de Aranjuez. ¿Qué sucede? Que el pueblo español empezó a rebelarse contra su rey, ya que su rey prácticamente estaba bajo las órdenes de Francia. Y se inicia un conflicto entre el pueblo español y la corona española. Así que el motín de Aranjuez es cuando el pueblo, ¿no? Cuando el pueblo español, en este caso, ¿no? Acá dice esa, que es el pueblo español, exigió, el pueblo exigió a Carlos IV que abdicara, es decir, que dejara el cargo a favor de su hijo Fernando VII. Repito, el motín de Aranjuez, acá, corrección, es el del pueblo español. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo español presiona al rey Carlos IV y le dice, abdica es dejar el cargo, que alguien le va a suceder en el cargo. Y eso se sale con la suya el pueblo español. Logra que el rey Carlos IV abdique, es decir, deje el trono a su hijo Fernando VII. Así que Carlos IV deja como rey a Fernando VII, a su hijo. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, esto generó la abdicación de Bayona. ¿Saben lo que sucede? ¿Ya? Por más que España se haya puesto aparentemente bueno con los franceses, Francia tenía la intención, obviamente, oye, España, ¿tú crees que te voy a perdonar? Que sí, porque tú me permitiste ingresar a Portugal, ya voy a quedar contento contigo, ¿no? Francia, por más que España le había tendido la mano, ahora Francia invade, nada menos que España, ¿no? Las tropas francesas dirigidas por Napoleón Bonaparte ocupan España. Así que Francia había ocupado Portugal, ahora España. Y estos reyes de carácter débil de España, ¿no? El rey, y bueno, que había abdicado a favor de su hijo Fernando VII, ¿qué hicieron? Le llaman la farsa de Bayona. Escuchen, la farsa de Bayona, o también le llaman la abdicación de Bayona. Mira, Napoleón hizo que ambos renunciaran. ¿Quiénes? Que Carlos IV y Fernando VII renunciaran a favor de su hermano. ¿Ah? Es que Napoleón Bonaparte puso como a rey de España a su hermano José Bonaparte, José I. Y este José, miren, ve, José Bonaparte ahora es el rey de España, ¿ve? Y emperador de las Indias, y lo llamaban Pepe Botella, porque era un imperdenido alcohólico este Pepe Botella, y el pueblo francés lo llamaba así. Entonces, ahora España tenía como rey, ¿a quién? Al hermano de Napoleón, a José I llamado Pepe Botella. Pero el pueblo francés, o mejor dicho, el pueblo español no se quedó tranquilo, porque vio cómo sus reyes, ¿no? El príncipe y el rey, fueron humillados, y como un extranjero ahora nombrado rey de España.
Así que se inician los levantamientos en Madrid. ¿Mm? ¿Ve? Y empiezan nada menos que a luchar en favor de su rey, estos españoles. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Y bueno, Napoleón Bonaparte pues ya estaba apoderándose prácticamente de toda Europa. Entonces, esto generó que España tuviera crisis, sus reyes humillados. Napoleón puso a su hermano José I como rey de España y las colonias aprovecharon esta situación. España se encontraba bien. Ahí están los hechos. Consecuencias de la invasión napoleónica. ¿Qué generó? El pueblo español se quedó con los brazos cruzados, no. El pueblo español rechazó la autoridad de José Bonaparte. Desconocieron la autoridad de José Bonaparte, José I. ¿Y a quién brindaron el apoyo? Al príncipe que ahora era el rey, a Fernando VII. Y formaron las juntas de gobierno. ¿Y qué eran las juntas de gobierno? Se formó mientras en España no había rey y España, el pueblo se levanta contra José I, José Botella. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Así que, bueno, se formaron nada menos que las juntas de gobierno, ¿ve? Y generó, chicos, que se formara la famosa Corte de Cádiz, ¿no? Para gobernar mientras no había rey, pues, en España, porque desconocían al hermano de Napoleón y estaban apoyando a Fernando VII. ¿Ve? Muy bien. ¿Qué era la Corte de Cádiz? En la ciudad de Cádiz, ¿no? Parlamento legislativo que desempeña de trascendental papel en la dirección política española. Claro, no había rey. Entonces, un parlamento, el Congreso español, es el que dirige nada menos que a España en esta crisis, ¿no? Dirigidos por el español Vicente Morales Tuárez, ¿no? ¿Y cuál era la finalidad de la corte, ¿no? De esta corte de Cádiz, ¿no? Miren, uno, proseguir la guerra contra los invasores franceses hasta lograr su expulsión, claro, ¿no? Entonces, desconocían la autoridad de José I, de Pepe Botella. ¿Y cuál fue el propósito? Continuar la guerra y expulsar a los franceses de España, ¿ven? ¿A quién apoyaron? Al rey Fernando VII y lograron la expulsión de José Bonaparte. Lograron finalmente derrotar a los franceses, ¿no? Y luego, ¿no? Una vez derrotado, ¿no? Esta Corte de Cádiz elaboró una constitución, le llaman la Constitución Liberal del año 1812, y se formaron las juntas de gobierno. Y justamente vamos a ver, profe, ¿qué eran las juntas de gobierno? Las juntas de gobierno en América. ¿Ah? Muy bien. Entonces, las colonias de España, los virreinatos de España en América, obviamente se enteraron lo que había pasado en España. Ya sabían que Napoleón había invadido, ya sabían que el pueblo español estaba luchando contra las fuerzas napoleónicas, pero ellos empezaron también a tomar como pretexto esto para que empezaran, chicos, también su separación de España. Entonces, ¿qué fueron las juntas de gobierno en América? O sea, en México, Perú, Colombia, Argentina, ¿no? Que eran virreinatos de España. Fueron organismos políticos que surgieron en las colonias de la monarquía española que poseía nada menos que en América. ¿Correcto? Pero ahora pues Napoleón Bonaparte ve que viene de España, ¿no? Entonces surgieron, ¿no? En México se llamaba Nueva España el virreinato, en Colombia se llamaba Nueva Granada, en el Perú se llamaba Virreinato del Perú y en Argentina se llamaba el Río de la Plata. Así que los virreinatos, las gobernaciones y las capitanías, como Venezuela, como Chile, ¿ve? No sabían qué hacer, ¿no? Porque España estaba invadida. Y la mayoría de los criollos y los mestizos, ¿no? Próceres de la independencia, ¿no? ¿Qué hicieron, no? Decían, ¿no? Y mestizos que los que poblaban decían que si en España no había rey legítimo, porque no había, ¿cierto? Las colonias españolas deberían elegir a su propio gobierno. Porque ya saben, entienden pues que había Napoleón Bonaparte, bueno, su hermano José I, había humillado a los reyes de España. Y España no tenía verdad rey. ¿Y quién estaba gobernando transitoriamente España? La corte de Cádiz. ¿Y qué dijeron en los virreinatos de España en América? Que mientras no haya rey legítimo, que hagamos nuestro propio gobierno. Pues se llama juntas de gobierno. ¿Mm? Causas para su formación, el anhelo emancipador de las colonias americanas. Es decir,
fue el primer paso para que se independizaran de España. ¿Mm? La crisis política por la que atravesaba España, ¿no? España, ya sabemos lo que pasaba con ellos. Y obviamente la invasión napoleónica sobre España, ¿no? Y por eso pues empiezan a formarse las juntas de gobierno. Y miren, ¿ve? Colonias españolas, capitanías, gobernaciones, que ahora empezaron a formar sus juntas de gobierno. ¿Ve? Nueva Granada, se dan cuenta. ¿Ve? Y en Nueva Granada aparece un tal Antonio Nariño. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? En Caracas, Venezuela, en la capitanía, un tal Francisco de Miranda. Empiezan, miren, en Quito también. ¿Mm? En La Paz, ¿no? Chuquisaca, lo que sería Bolivia. En el Virreinato de La Plata, este fue el más importante. ¿Eh? De todas las juntas de gobierno, esta de acá es la que logra primero independizarse de España. ¿Ve? Este estaba en dominios de los portugueses y acá estaba nada menos que también en Santiago, en Chile. Así que en los futuros países de la Argentina, Chile, Ecuador, mírenme, Colombia, Venezuela, empezaron a formarse juntas de gobierno para dirigir su propio gobierno. ¿Pero te has percatado, profe, y en el Perú? No, no había en el Perú. Profe, no había. Es que, chicos, de todos los virreinatos que había, Nueva Granada, La Plata, la Capitanía de Chile, la Capitanía de Venezuela, la más fiel a España, ¿quién era? El Perú. Y en el Perú no se logró consolidar y crear una junta de gobierno. ¿Ve? Ah, ya, profe. Muy bien. ¿Qué hizo la Corte de Cádiz? Dictó una constitución liberal del año 1812, mientras expulsaban a Napoleón Bonaparte, a José Bonaparte, ¿no? Volviendo a los sucesos en España, dice, el Consejo de Regencia de Cádiz, la Corte de Cádiz, convocó a la Corte para elaborar una constitución política. ¿Ve? Y eso le llaman la Constitución Liberal del año 1812. Aunque el presidente de la Corte no fue un limeño, miren, limeño, un peruano, ¿ve? Vicente Morales Duárez, dice, no se puede afirmar que los representantes eran peruanos comunes y corrientes. Finalmente, en el año 1812, la Constitución Liberal propuso lo siguiente en favor de las colonias. Restricción del poder del rey. Sé que el rey de España no puede hacer lo que le daba la gana. Declaración de la libertad de imprenta para poder escribir, difundir ideas. La abolición de la mita, los repartos mercantiles, los tributos indígenas. Esto, sobre todo, la igualdad entre los criollos y los españoles. Acuérdate que los españoles que nacían en la misma España tenían mayor estatus que los españoles que nacían en América, que eran llamados criollos. Y anular el tribunal de la Santa Inquisición, del Santo Oficio. ¿Ve? Así que estas colonias habían logrado tener beneficios, pero ¿no? Logran expulsar a José Bonaparte de España, Francia es derrotada, y una vez que llega al poder Fernando VII, ¿no? Dejó sin efecto la Constitución liberal del año 1812 y nuevamente se restablece nada menos que la monarquía en España, ¿no? Así, chicos, miren, ¿no? Entonces, el Perú, el más fiel a la corona española. Muy bien. Las preguntas. A ver, dice, ¿no? Primera pregunta. Napoleón Bonaparte, dice, ¿no? Invade España, dice, ¿no? Pero el general francés, ya había un general que había ingresado ya a Madrid. ¿Quién era? El general Murat. Él ya había ingresado, ¿no? Para que luego Napoleón ingrese todo triunfante, ¿no? ¿Ah? Napoleón Bonaparte designó a su hermano rey de España. ¿Quién fue su hermano? José I, José Botella. Está. Ahí. Dice, ve, a pesar de ser que se abstenió en beber, a José I el pueblo le puso el apodo de Pepe Botella, pues, ¿no? Por más, ¿no? Pero ahí, bueno, ahí estaban los rumores, pues, de José Botella, ¿no? Miren, ¿ven? Al ingresar las fuerzas francesas a España, ¿quién era el rey? ¿Quién era el rey? Carlos IV. Y había abdicado, ¿se acuerdan? Había dejado su cargo, pero era demasiado tarde. Porque ya Napoleón, ¿no? En Bayona, ¿no? Obliga a que ambos dejaran su cargo, ¿no? La batalla ganada por los españoles en Francia. ¿Se acuerdan?
el pueblo francés se rebeló. Y los españoles se rebelaron contra los franceses porque habían ocupado su territorio y finalmente logran vencerlos en la batalla de Bailén. Ahí derrotan los españoles a los franceses y se termina la ocupación francesa. Durante la invasión napoleónica a España, ¿quién era en ese momento el virreinato, el virrey en el Perú? Era Fernando de Abascal. Aquí vamos a hablar, la próxima clase vamos a hablar de Fernando de Abascal, que intentó y apagó algunas juntas de gobierno. La junta de Chuquisaca se enfrentó a las tropas del general Murillo, ¿no? Cuando intentaron, pues. Es decir, que el ejército español, el virrey, acá en América, obviamente no se quedaron con los brazos cruzados e intentaron sofocar y aplastar algunas juntas de gobierno. La Junta de Gobierno de Caracas, el Congreso, ¿por quién fue dirigido? No, dice de Caracas a Claro. Fue nada menos que dirigido por Antonio Nariño acá. Ahí está. ¿Ve? La Junta de Nueva Granada. Por Francisco de Miranda. Ahí está. Francisco de Miranda. ¿Y qué es la 10? En la Junta de Chile, ¿quién destacó? El primer presidente de Chile, Bernardo O'Higgins, ¿dónde está? Que apoyó luego a don José de San Martín. ¿Ves, chicos? Ahí está nuestro tema. ¿Y la tarea de este tema cuál es? La lectura en este caso es la lectura. Y chicos, no se olviden, los miércoles en nuestra tarde de asesoría tenemos evaluación, no se olviden, ¿ya? Y obviamente este es uno de los temas que va a venir, ¿ya? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles en la tarde.